Profe, ¿tú no vamos a mandar esa grabación después nosotros? Sí, o sea, incluso es Ale que la está grabando. Ok. Ale no la va a mandar a todos nosotros. Es para yo aprovechar que esta clase justamente no la he grabado, entonces a ver si la puedo colgar de la misma clase que vamos a dar ahora. Ok, entonces vamos a presentar un momentico. Ok, entonces ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los sentidos, vamos a hablar de la visión, de la audición y los sentidos químicos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la neurooftalmología, de cómo eso que nosotros estamos viendo ahora, estamos todos al frente de la computadora, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo la pantalla, cómo es que nuestro ojo puede interpretar esa información que es una información de luz, ¿ok? De un medio físico, cómo la transformamos en información nerviosa, ¿ok? Entonces, en clase pasada ya hemos hablado de tracto corticoespinal y de cómo esa información motora viaja del cerebro, del lóbulo frontal a los músculos. Y hemos visto también de cómo información de sensibilidad viaja desde la piel hacia el cerebro. Entonces vamos a hablar ahora de cómo esa información viaja del medio físico de la luz y se transforma entonces en información nerviosa que es interpretada por el cerebro. Recordemos que ya hemos visto que los lóbulos cerebrales son el frontal, que es predominantemente motor, el lóbulo parietal, que es predominantemente sensitivo, el lóbulo temporal, que es predominantemente auditivo, y ahora vamos a ver la visión. Acuérdense que eso llega al lóbulo occipital, que es predominantemente visual. Entonces, aquí tenemos justamente lo que es la vía óptica, de cómo es información que es interpretada como un medio físico de la luz, cómo llega hacia lo que son los lóbulos occipitales. Entonces, tenemos que cada uno de nuestros ojos, fíjense que esta imagen está enseñándole a ustedes cómo es la visión, pero se está viendo como si estuviéramos por detrás del paciente. Entonces, como estamos por detrás del paciente, ok, como estamos por detrás del paciente, pues entonces esto es izquierdo y esto es derecho. O sea, esto no es derecho, esto no es izquierdo, sino que esto es izquierdo y esto es derecho. Ok, recuerden que cuando estamos describiendo anatomía, por lo regular, esto sería derecho, esto sería izquierdo, pero como estamos describiéndolo de por detrás del paciente, o sea, viendo directamente del lóbulo occipital, pues esto es izquierdo y esto es derecho. Cada uno de nuestros ojos, fíjense que aquí estamos enseñándole lo que es la porción nasal y lo que es la porción temporal de lo que es el nervio óptico. Y fíjense que esa información corresponde a las dos mitades de lo que interpreta cada uno de nuestros ojos. Me explico. Cada uno de nuestros ojos tiene una mitad nasal y una mitad temporal. A pesar de que cada uno de nuestros ojos tiene una porción nasal y una porción temporal, cada uno de nuestros ojos interpreta contrario a lo que está entrando anatómicamente. O sea, la porción nasal interpreta lo que es la visión temporal y la porción temporal interpreta lo que es la porción nasal. ¿Ok? O sea que aunque anatómicamente el nervio óptico, la porción es nasal, fisiológicamente él está interpretando la visión temporal. O sea, la porción nasal del nervio óptico está interpretando la porción temporal de ese ojo. ¿Ok? Entonces, fíjense que las porciones nasales de cada uno de los ojos, mírenlo aquí como está moviéndose, que sería esto azul aquí. Fíjense que la porción nasal de cada uno de los ojos se decusa hacia el lado contrario. O sea, por lo tanto, tenemos que la porción nasal del ojo izquierdo acaba en el lóbulo occipital derecho. Miren aquí ese color azul. Miren cómo viaja y acaba en el lado derecho.
Pero entonces tenemos que de esa misma manera la porción nasal del ojo derecho acaba en el lóbulo occipital izquierdo. Pero entonces también tenemos que la porción temporal de cada uno de los ojos, la porción temporal del ojo izquierdo y la porción temporal del ojo derecho, se queda del mismo lado de ese ojo. O sea que la porción temporal de cada uno de los ojos se queda del mismo lado del ojo. O sea que acaba la porción temporal del ojo izquierdo, acaba en el lóbulo occipital izquierdo, y la porción temporal del ojo derecho acaba en el lóbulo temporal derecho, mientras que las porciones nasales se decusan. ¿Ok? O sea que vuelvo y explico, la porción nasal del ojo izquierdo está interpretando la porción temporal del ojo izquierdo y la porción nasal del ojo izquierdo se decusa, mientras que la porción temporal del ojo izquierdo fisiológicamente está interpretando lo que es la porción nasal, o sea que ellos ven esta parte del ojo y esa porción temporal se queda del mismo lado, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver ahora de manera detallada para que no se me pierdan. Bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay, vamos a decir, como si fuera una doble decusación, o sea, fisiológicamente ellos interpretan lo contrario y aparte de que fisiológicamente ellos interpretan lo contrario, también cuando entra esa información que es contraria a la posición anatómica, esa información se decusa en el caso de las porciones nasales, tanto para el ojo izquierdo como para el ojo derecho. Entonces vamos a ver cada una de esas estructuras. Tenemos nervio óptico, que está formado por lo que es la porción nasal y temporal, que es lo que he estado hablando, que se decusa y que otra se queda al mismo lado. Tiene una porción nasal y una porción temporal que forman el nervio óptico. El nervio óptico llega hasta este punto aquí, que es el quiasma óptico, que es el lugar donde se decusan las porciones nasales del nervio óptico de cada ojo. Luego, esto pasa a esta porción, que es el tracto óptico, el cual llega aquí al ganglio geniculado, y del ganglio geniculado llegan las arcadas ópticas, y las arcadas ópticas pues finalizan en el lóbulo occipital. Entonces, el ojo está formado por estos receptores, tiene lo que son los conos y los que son los bastones. Una manera fácil de recordarse de lo que hacen estos receptores es que los conos se encargan de lo que es el color, la C de color, y la B es de blanco y negro. O sea, el bastón se encarga del blanco y negro y el cono se encarga de los colores, o sea, de la percepción de color, y los bastones del blanco y el negro. Entonces, vamos a coger ahora este esquema que le he preparado aquí a ustedes para explicar mejor cómo es que van viajando, ¿ok? Esas vías hacia el lóbulo occipital. Entonces, esto aquí es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, esto es el ganglio geniculado, medial, lateral, este ganglio geniculado izquierdo y este ganglio geniculado derecho. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí es la porción temporal del ojo izquierdo. Fíjense que se quedan del mismo lado. ¿Ok? Se queda del mismo lado. Y recuerden que aunque anatómicamente esta es la porción temporal del ojo izquierdo, él está interpretando lo que es el campo nasal. O sea, porque acuérdense que quedamos que cada uno de los ojos tiene dos campos, tiene un campo nasal y un campo temporal. Entonces la porción temporal, a pesar de que es anatómicamente es temporal, interpreta lo que es la visión nasal. O sea, que ya está interpretando en esta dirección. ¿Ok? Esto es lo que es el aspecto temporal de la retina. Esto es el izquierdo, esto sería el derecho. Fíjense que el temporal derecho también se queda del mismo lado. Y también interpreta la porción nasal del mismo lado. ¿Ok? Ya esto aquí es la porción nasal. Fíjense que la porción nasal sí se decusa
y pasa hacia el lado contrario. O sea, la porción nasal se decusa, pasa hacia el lado contrario, y a pesar de que anatómicamente es nasal, nasal o medial, a pesar de que anatómicamente es nasal, está interpretando lo que es la visión temporal. O sea, que a pesar de que esto es nasal, está interpretando la visión temporal, ¿ok? Y esto ocurre para los dos ojos, ¿ok? Este es el aspecto medial de la retina y pasa por el ojo derecho lo mismo. O sea, este es el aspecto medial de la retina o lo que sería la porción nasal y está interpretando, como dije, la porción temporal. Entonces, todo esto que le estoy explicando es para poder entonces explicarle lo que son las hemianopsias. La semianopsia es cuando hay la pérdida del campo visual de uno de los ojos, o sea, de una mitad del campo visual de uno de los ojos, ya sea la temporal o la nasal. Entonces yo tengo después de esto una imagen, pero entonces, por ejemplo, si yo agarro y le digo a ustedes, ya quedamos que esto aquí es la porción temporal y está interpretando la visión nasal y que esto aquí es la información, o sea, la porción nasal y está interpretando la temporal. Entonces yo le voy a poner cierto punto donde yo voy a cortar y ustedes me van a decir qué es lo que pasa, o sea, que cómo es que va a ver el paciente. Si yo, por ejemplo, corto aquí, corto eso ahí, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Cómo él no va a ver? O sea, ¿qué problema va a tener? No ve del ojo izquierdo. Exacto, va a tener ceguera del Seguido. ojo izquierdo. Muy bien. Va a tener una ceguera del ojo izquierdo porque corté el nervio óptico. Eso pasa mucho cuando los pacientes tienen traumas oculares, por ejemplo, se daña el nervio óptico de ese mismo lado. Pero vamos a imaginarnos que el paciente tiene una lesión aquí. Aquí. ¿Qué tenemos ahí? El quiasma óptico, ¿verdad? Entonces, si cortamos ahí y estamos viendo que cuáles son las que están afectadas, la porción nasal de este y la porción nasal de este. Y quedamos que la porción nasal de cada uno está viendo es la porción temporal. Temporal, exactamente. Entonces, miren, el nombre que recibe cuando un paciente no ve la mitad de un ojo, eso se llama hemianopsia. O sea, la pérdida de visión de la mitad de un ojo se llama hemianopsia. Entonces, si yo le estoy diciendo a ustedes que es la porción nasal de ambos ojos que está afectado, ¿cómo sería esa hemianopsia? Ellos no van a ver ese. Lateral, exacto. O sea, la heminopsia, ¿cómo? Lateral. Exacto. Heminopsia bitemporal, o sea, una hemianopsia de los dos porciones temporal de los dos ojos, o sea, una hemianopsia bitemporal, ¿ok? Eso también le dicen vista tipo binocular, o sea, que tú solamente puedes ver el centro de los ojos. Tú no puedes ver hacia los lados, tú no solamente puedes ver el centro. Mi mamá diría, tú estás viendo ahí como si fuera un caballo. Ustedes saben que los caballos le ponen algo en los ojos para que no puedan ver hacia los lados, solamente pueden ver hacia adelante, pero no pueden ver la periferia. Entonces, justamente eso es lo que le pasa a estos pacientes. Ellos nada más pueden ver el centro, ellos no pueden ver hacia los lados, no pueden ver la periferia, solamente el centro. Entonces se le dice a eso también visión binocular, ¿ok? Que solamente ven el centro. Entonces tú no me ves para adentro, como para los lados, ya. Exacto, nada más ve el centro, no puede ver la periferia. Entonces, y si yo le digo que el problema es aquí, suavity. Entonces, ¿cómo va a ver el paciente ahí? No va a tener la visión nasal, va a perder la visión nasal del lado izquierdo. El lado izquierdo y qué otra porción. La temporal del derecho. Ah, ok, ya vi. La porción temporal del lado derecho. O sea, que él no va a poder ver de este ojo, él no va a poder ver
hacia allá, ¿verdad? Y de este ojo tampoco va a poder ver hacia allá. Profe, no se ve el cursor. Ah, sorry. Eh, ahora sí. Sí. Ok. Entonces, de este ojo, él no va a poder ver eso. En el O centro. sea, lo del centro. Y de este ojo, él no va a poder ver la periferia. O sea, hacia allá. Entonces, noten que de este ojo, él no va a poder ver la parte derecha del ojo. Y de este ojo, tampoco va a poder ver la parte derecha del ojo. O sea que eso se llama, por lo tanto, hemianopsia homónima derecha. Hemianopsia homónima derecha porque es la mitad derecha de los dos ojos. O sea, él no puede ver la parte derecha de este ojo y no puede ver la parte derecha de este ojo tampoco. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte ahí? Sí. Cool. Sí. Entonces, vamos a suponer ahora que tú cortas aquí. Ahí, tú cortaste ahí. Si tú cortas ahí, ¿qué va a pasar entonces? Lo mismo creo. Lo mismo, exactamente. Muy bien. Exacto. Una hemianopsia homónima derecha, ¿ok? Si fuera del lado contrario, pues sería hemianopsia homónima izquierda. En el caso de esto, que son las arcadas, como vieron en la foto anterior, son varias, no es solamente una. Entonces, como son varias arcadas, hay algunos casos que tú puedes tener una lesión, por ejemplo, de una sola arcada, por ejemplo, solamente esta. Y en esos casos, el paciente presenta cuadrantonopsia. Cuadrantonopsia quiere decir que él puede ver, pero él solamente ve cuadrantes, ¿ok? De ese lado. O sea, no hay una pérdida completa de ese campo visual, sino un cuadrante de ese campo visual, ¿ok? Cuando es solamente una arcada, por ejemplo. Entonces, esto que le acabo de explicar de manera detallada, aquí ya lo tenemos completo. Fíjense aquí que tenemos que ellos le están poniendo los ejemplos de que si un paciente tiene a nivel del quiasma, pues miren cómo se va a ver, que va a tener una hemianopsia homónima bitemporal. Fíjense que aquí hay ausencia de visión en los dos ojos, pero a nivel temporal. Pero si tú lo quitas aquí tenemos a nivel del C una hemianopsia homónima derecha, o sea, porque los dos lados derechos. Pero fíjense que aquí solamente son un cuadrante, o sea, sería una cuadrantonopsia homónima derecha, porque no elimina el cuadrante completo, sino solamente una parte. Aquí lo mismo que estamos hablando, fíjense como aquí cortamos a nivel del quiasma, esto sería el número 2 y da una hemianopsia bitemporal. Okay, cuando pasa eso, mayormente lo que hay a ese nivel es un tumor que crece y comprime el quiasma y causa esta pérdida de visión. Pero fíjense que dependiendo del área que esté afectada, aquí lo pusieron del lado derecho, fíjense como aquí vamos a tener una hemianopsia homónima izquierda, ok, aquí ya sería una cuadrantanopsia homónima izquierda, o sea, dependiendo de dónde esté la lesión. Entonces, esto que estamos viendo aquí ahora es lo que se llama el reflejo pupilar. Fíjense que aquí ya de manera detallada hemos hablado que tú realmente tienes una integración de ambos ojos en cada lado. O sea, a pesar de que este ojo recibe en lo que es el nervio óptico solamente esa porción nasal y temporal, y ya desde que llega aquí y que pasa el ganglio linicular, te está llegando información de ambos ojos. Esto se puede enseñar muy fácilmente porque cuando estamos buscando el reflejo pupilar, le pasamos una luz al ojo y el ojo se contrae. Pero entonces, como ustedes ven que hay una integración de ambos ojos, cuando tú pasas la luz a uno de tus ojos, se contrae de manera más fuerte al que tú le estás pasando la luz. Pero de manera normal se deben de contraer los dos ojos.
O sea, si tú le pasas la luz y buscas el reflejo pupilar a tu ojo derecho, también se va a contraer tu ojo izquierdo. Lo único que el ojo izquierdo se va a contraer con menos intensidad. Entonces, si nosotros estamos buscando ese reflejo pupilar y notamos que el ojo contralateral no se contrae a nosotros pasar la luz, pues entonces ahí hay algo patológico. Y cuando tenemos un paciente que le pasamos la luz y hay un reflejo pupilar de un lado, pero del otro no hay, puede inclusive indicar que el paciente tiene una neuritis óptica, o sea, que tiene una inflamación del nervio óptico. Y en esos casos son pacientes que inclusive hay que darle esteroides para tratar de que no pierda la visión, o sea, darle una carga de antiinflamatorio, porque si no pueden producir ceguera secundaria a esa neuritis óptica, ¿ok? Entonces, en esto del reflejo pupilar participa este núcleo que vemos aquí, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es donde llega la señal y esa señal luego se devuelve y es que la que permite que contraiga la pupila. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos lo que es la neurooftalmología, o sea, lo que es la interpretación de la visión. Y ahora vamos a pasar a los otros sentidos. ¿Alguna otra pregunta hasta ese punto? No. Ok, perfecto. Vamos entonces a pasar ahora con lo que es la audición y lo que es el gusto y el olfato. Entonces, lo primero que ustedes están viendo aquí es lo que es la audición. Entonces, la audición tenemos que está dada por varias estructuras mecánicas que amplifican el sonido. O sea, nosotros tenemos lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es el que permite que entre el sonido, luego ese sonido se amplifica a través de lo que es la membrana timpánica, que es donde tenemos el oído medio, y luego entonces que ese sonido es amplificado, llega a lo que interpreta el sonido y lo transforma en una información nerviosa, que es lo que estamos viendo aquí ya, que es lo que se llama el caracol o la clóquea. Y entonces eso lleva esa información que es física, una información que anteriormente en la visión hablamos de luz, ahora hablaremos de sonido. El sonido es una información física que mide su intensidad en decibeles y mide su frecuencia en hertz. Normalmente el oído humano o escucha a un rango que va desde los 20 hertz hasta los 20.000 kilohertz. Ya después de los 20 kilohertz el oído humano no lo escucha, pero ese oído existe. Por ejemplo, nosotros aprovechamos ese sonido para la tecnología de que es el ultrasonido, para hacer lo que es la sonografía, por ejemplo, y también para el sonido que se utiliza en los radares, que se utilizan en los submarinos. O sea, que uno no lo escucha, el oído humano no lo escucha, pero sepan que hay frecuencias que son ultrasónicas y que se aprovecha sus aplicaciones. También hay animales como por ejemplo el perro. No sé si ustedes han visto alguna vez esos pitos que andan por ahí, que tú lo soplas y tú no escuchas nada, pero entonces vuelve a los perros locos. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Ustedes lo han visto esos pitos? No. Bueno, pues. En los muñequitos. Sí. Ok, bueno. Sepan que existen pitos de ese tipo que emiten sonido ultrasónico y entonces le molesta muchísimo al perro, pero entonces nosotros no lo podemos escuchar y uno piensa que uno no está realmente escuchando nada y es verdad que uno no escucha nada porque están por encima de nuestro rango de frecuencia, pero los perros sí lo pueden escuchar. Entonces, ya volviendo a lo que es la interpretación nerviosa, esa información mecánica, ¿verdad? Pasa por el oído externo, pasa por el oído medio lo amplifica, llega aquí a la cóclea, entonces el caracol lo transforma a través del nervio octavo, que es el par craneal auditivo, y fíjense que al igual que todo lo otro que hemos visto, que vimos el espinotalámico, que vimos el córtico espinal, esta información también se decusa de tu oído derecho y acaba en tu lóbulo temporal, fíjense aquí, izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que llega esa información? Vamos a ver, primero
percibimos el sonido. Esto aquí sería este punto negro, el sonido. Entonces, desde el oído externo pasa al oído medio. Eso viaja a través de la membrana timpánica y llega primero a la neurona de primer orden, que son los núcleos cocleares. Luego llega a través de la neurona de segundo orden a los núcleos olivares superiores. Luego entonces pasa a lo que es el núcleo geniculado medial y finalmente entonces llega a la zona de integración, que es la corteza temporal, y ahí entonces es que interpretamos el sonido. ¿Ok? Entonces eso en cuanto al sonido. ¿Alguna pregunta con el sonido? No. Ok, entonces vamos a arrancar ahora con el gusto. Ok, aquí estamos viendo la lengua. La lengua y el gusto está dado básicamente por esto que estamos viendo aquí, que son las papilas gustativas. Ok, las papilas gustativas están aquí en la lengua y a través de estas papilas gustativas que nosotros podemos interpretar lo que son los sabores. Fíjense que aquí en la punta de la lengua tenemos que hay papilas gustativas que se descargan cuando tenemos sabores dulces. A nivel de los lados de la lengua se interpretan los sabores que son ácidos y aquí en el medio de la lengua pues tenemos entonces lo que son salados. Entonces aquí en la parte de atrás, en la parte posterior de la lengua, tenemos los sabores amargos. Hay una razón muy clara por la cual los sabores amargos están en la parte posterior y es que por lo regular los alimentos que tienen sabores amargos son alimentos que uno necesita desechar, o sea que por lo regular lo que está amargo es un alimento que puede ser que ya esté pirado, es un alimento que esté en decomposición y entonces cuando está ya en la parte de atrás y ese alimento no conviene al cuerpo de nosotros, pues entonces nuestro cuerpo lo desecha y estimula lo que es el reflejo de Lemaitre, el reflejo nauseoso, para entonces desechar ese alimento. Por eso es que la porción amarga está en la porción de atrás, en la porción posterior de la lengua. Entonces, estas papilas gustativas están inervadas básicamente por estos dos pares craneales que estamos viendo aquí. Y tenemos que los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por lo que es el séptimo par craneal, mientras que el tercio posterior de la lengua está inervado por lo que es el gloso faríngeo. Entonces, fíjense que como este tiene los 2/3 anteriores, se encargan de lo que es el dulce y el salado, mientras que los sabores amargos están ya más en la parte posterior, que sería el gloso faríngeo. Y recuerden que el gloso faríngeo y el nervio vago son los nervios que tienen que ver con lo que es el reflejo nauseoso. Aquí fíjense como tenemos justamente esta inervación de lo que es el séptimo par, el noveno par y el décimo par tiene que ver con lo que es la inervación de la faringe ya en la parte posterior de la lengua. Entonces tenemos que aquí la porción anterior, que sería la del séptimo par, este primero llega aquí a este ganglio geniculado y del ganglio geniculado pues ya sube aquí hacia lo que son las áreas cerebrales, específicamente llega a lo que es la corteza gustativa. En el caso del glosofaringio, el primero pasa por lo que es el ganglio petroso y del ganglio petroso pues ya ahí sube a lo que es la corteza gustativa. Mientras que el nervio vago primero pasa por lo que es el ganglio nodoso y del ganglio nodoso pues ahí llega ya a la corteza gustativa también. O sea, todo acaba en la corteza gustativa, pero los tres tienen diferentes ganglios que serían sus neuronas de primer orden aquí y entonces luego pasan aquí al tallo encefálico, a lo que es el núcleo del tracto solitario y la zona gustativa y finalmente llegan a la corteza gustativa a nivel cerebral. Ok, entonces vamos a ver eso ahora por parte. Primero entonces interpretamos la señal nerviosa del alimento que estamos ingiriendo. Entonces esa información va a viajar, va a llegar a la neurona de primer orden, que como le dije puede ser ganglio geniculado, petroso y nodoso, dependiendo si es facial, glosofaringio o vago.
Esto entonces va a llegar a la neurona de segundo orden, que es el núcleo del tacto solitario. Luego esto va a continuar y va a llegar entonces a la neurona de tercer orden, que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y finalmente va a llegar a la corteza gustativa. ¿Ok? Bien, entonces con eso acabamos lo que son los sabores y lo que es la papila gustativa y su inervación. ¿Preguntas sobre esa parte? No. No. No, heavy. Ok, mi gente, entonces ya para finalizar, ahora vamos a hablar del olfato. Ok, del olfato. Entonces, acuérdenme que a mí, yo no me estoy acordando ahora. ¿Cuál es el nervio olfatorio? ¿Qué par craneal es? El Primero. El primero, exactamente. Entonces, el olfatorio el primero. Y este que se va a encargar de básicamente llevar esa señal nerviosa, ¿verdad? Hacia el cerebro. Pero a diferencia de otras inervaciones que hemos visto, esta es una inervación que va a ser activada por una cascada de segundos mensajeros, como pueden ver aquí. Recuérdense que esto lo vimos en otra clase, parece que lo vimos específicamente en las clases de sistema digestivo, donde hablamos de cascada de segundos mensajeros. Aquí se está repitiendo esta misma señal, donde básicamente primero llega un odorante a este receptor al nivel de la nariz y entonces se activa lo que es la proteína G, se libera una subunidad alfa. Aquí hay una enzima que se llama la enzima adinalociclasa que transforma el ATP en AMP cíclico y entonces el AMP cíclico es que ya va a hacer lo que es la estimulación celular, que mayormente es la entrada de un catión, como pueden ver en este caso la entrada del sodio. Esta cascada de segundo mensajero es una cascada común para otros procesos, como para procesos de estimulación hormonal, estimulación de neurotransmisores. Esta cascada de segundo mensajero es igual o muy similar. La única diferencia es que en vez de ser el receptor, en este caso, o sea, el estimulante, en vez de ser una noradrenalina, una adrenalina, o sea, una acetilcolina, pues en este caso es un odorante, o sea, es un olor. ¿Ok? Y esto es lo que actúa haciendo la cascada de segundo mensajero. Entonces, realmente la manera de describir los olores es una manera que lleva una gran dificultad. Porque fíjense que cuando nosotros describimos olores, nosotros no describimos el olor. ¿Qué ustedes hacen? Si yo, por ejemplo, ahora mismo le paso a ustedes una fruta y yo te digo, huele esa fruta, ¿qué ustedes me describirían? El nombre de la fruta. Exactamente. O sea, tú no me dirían el olor, ustedes no me describirían el olor, ustedes me describirían lo que emana, el olor que emana la fruta, ¿verdad? Pero ustedes describirían la fruta. ¿Me entienden la idea? O sea, uno cuando habla de olores, uno no describe olores, uno describe el objeto de cual emana ese olor. O sea, si uno va a describir algo, o sea, si uno está hablando de un dolor, uno siempre dice, eso huele a fresa, eso huele a café. Y en dado caso, si uno va a describir un olor como tal, muchas veces uno lo que describe es si ese olor es agradable o no. ¿Me entienden la idea? Sí. Entonces, eso hace que la interpretación de olor, desde el punto de vista nervioso, inclusive también, sea difícil. Porque uno, vuelve y le digo, uno no describe el olor, sino uno describe de dónde que viene el olor y si ese olor es agradable o no. Entonces, ¿cómo es que viaja esa información? Fíjense que también tenemos una área olfatoria. Esa área olfatoria, fíjense que está conectándose con otras áreas del cerebro, que esas áreas del cerebro entonces le dan esa sensación de que el olor emana, o sea, si esa sensación es agradable o si es desagradable. Y entonces comunica ese olor
con algo que uno puede interpretar. O sea, vuelvo y le digo, si ese olor es porque te recuerda que es una fresa, o que es café, o que es chocolate. O sea, describen algo. Por eso que hay una comunicación del olfato con otra área del cerebro, porque cuando uno huele algo, uno casi siempre lo relaciona con algún objeto, con una fruta, un café, con algo que uno pueda describir. Uno no describe el olor, sino que describe de dónde que está emanando ese olor, y también entonces describe si es agradable o desagradable. Ok. Muchas gracias, mis hijos. Y hasta aquí entonces esta parte. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, por ahora no.